Sí, ¿Ya? sí. Reiniciamos entonces y sigue con el uso de la palabra la apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, señora magistrada. Pues teniendo en cuenta que la excepción que se propone es de cosa juzgada, me opongo a dicha excepción, toda vez que el fallo que hace referencia a la parte demandada es frente a la resolución 002877 del 11 de junio de 2001, que proferida por Cajanal para ese entonces, hoy en liquidación. Es un acto totalmente diferente frente al que se estudia en este momento, que es la resolución 11522 del 20 de junio de 2003. Entonces, en ese entendido, son dos situaciones distintas que no comprenden el mismo asunto de la referencia de este proceso. Gracias. La señora agente del Ministerio Público interviene. Gracias, su señoría. El Ministerio Público está conforme con la decisión del despacho de no conceder el recurso de apelación en este sentido. No obstante, considera el Ministerio Público que, si bien es cierto, tampoco procedería de reposición, pero en aras de evidenciar que la sentencia no se corrijan desde ahora los errores que se puedan cometer en la sentencia, entonces se concede el recurso de reposición, porque la parte debió acreditar, que la parte que alega la cosa juzgada debió acreditar los elementos que puedan sustentar su petición y no lo hizo. Pero nuevamente el Ministerio Público considera que se debe conceder el recurso de apelación a efecto de estudiar desde ahora lo que pueda afectar la sentencia. Muchas gracias. Gracias. Escuchadas las partes, el recurso de reposición será resuelto de la siguiente manera. De conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437, se señala en el inciso… Apaga por favor el micrófono. Gracias. Se señala en el inciso segundo, o mejor, regula las oportunidades probatorias. Y el inciso segundo dice, son oportunidades para aportar y solicitar práctica de pruebas la demanda y su contestación, la reforma de la misma y su respuesta, la demanda de reconvención y su contestación, y hago énfasis, las excepciones y la oposición a las mismas. De conformidad también con la normatividad procesal vigente, las excepciones se proponen en la contestación de la demanda y por consecuencia era esa la oportunidad probatoria para aportar el documento y no la audiencia que ahora nos convoca, en la que solamente se decide la excepción. Precisamente, o mejor, consecuentemente, la oposición a las excepciones también tiene la oportunidad probatoria en ese instante, cuando se opone a la excepción propuesta. De manera que dar curso con el argumento que hoy se trae, con el documento que hoy se trae, en primer lugar sería inoportuno en la medida en que la prueba no fue aportada ni decretada, ni atendida en su momento, y asaltaría, por supuesto, el derecho de defensa de la parte demandante. Con fundamento en eso, el despacho confirmará que la excepción no prospera, sin perjuicio de que al momento de examinarse, de tomarse la decisión de fondo, haya lugar, si es del caso, a decretar una prueba para mejor proveer conforme lo considere la sala, atendiendo también lo dispuesto en el artículo 213, inciso segundo, en el que se señala que, oídas las alegaciones, podrá podrá el juez o la sala disponer que se practiquen pruebas para mejor proveer. Pero en este momento de la audiencia se confirmará entonces que la excepción propuesta tal como está no prospera y las partes quedan notificadas en estrado. Sin lugar a nuevas intervenciones, se procede entonces a señalar que, conforme al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, inciso segundo, numeral primero, se deben imponer costas a la parte que presentó las excepciones y que fueron desestimadas, como ha quedado en esta audiencia, señalado en esta audiencia.
Para ello, el numeral 3.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, señala la tarifa que puede aplicarse para efecto de las excepciones cuando ellas se desestiman en relación con agencias en derecho. Se tasarán entonces estas en medio salario mínimo legal mensual vigente, que serán sufragadas por la parte demandada, quien ha sido vencida en relación con las que trajo en la contestación de la demanda. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes. Continuando entonces con el orden de la audiencia, se fijará el litigio de la siguiente manera, no sin antes indicar que descartará el despacho el examen a través de la fijación del litigio, el examen de los hechos irrelevantes frente a las pretensiones. De igual manera, descartará el examen probatorio de hechos que se encuentren documentados dentro del proceso o que sean susceptibles de confesión. Y de la misma forma, una vez tenga decantado lo anterior, entonces encontrará cuál es el desacuerdo y en esas condiciones fijará el litigio. Las pretensiones del proceso aparecen a folio 17 y se contraen fundamentalmente a solicitar la nulidad de la resolución 11.522 del 20 de junio de 2003. A título de restablecimiento del derecho se pide que se devuelvan indexados a la demandada los valores pagados en exceso como consecuencia del acto administrativo acabado de señalar y que tuvo efecto a partir del 1 de julio de 2002. En relación con las pretensiones, observa el despacho que la resolución demandada 11.522 de 2003 fue objeto de recurso de apelación y que ese recurso de apelación fue resuelto mediante la resolución 3497 del 21 de mayo de 2004. Resolución que obra a folios, esta 3947, obra a folios 157 a 162. Tal como lo dispone el artículo 163 de la Ley 1437, se deben entender demandados los actos que agotaron la vía gubernativa. En esas condiciones, el despacho integrará las pretensiones de la demanda, lo dispuesto en la resolución 34, como pretensión de nulidad, la relacionada con la resolución 3947 de 21 de mayo de 2004, proferida por la Caja Nacional de Previsión y mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 11.522 de 20 de junio de 2003. Esto en relación con lo que son las pretensiones. Ahora, examinados los hechos relevantes para el caso, encuentra el despacho que mediante la resolución 6242 de 8 de marzo del 93 se reconoció pensión gracia a la demandante efectiva a partir del 16 de diciembre de 1991, acto administrativo que obra folios 44 a 47 del anexo aportado con la demanda. De igual manera, obra la resolución 02877 de 11 de junio de 2001, por la cual la entidad demandante resolvió el recurso de apelación contra el acto ficto presunto negativo, confirmando que negaba la reliquidación de la pensión gracia por nuevos factores salariales, acto administrativo que obra folios 85 a 91 del cuaderno anexo. Y también que obra los actos demandados, ya enunciados en la parte inmediatamente anterior, referidos o mejor referencias de hecho que resultan relevantes al despacho. En ese expediente administrativo que también que se aportó, obra por supuesto el acto administrativo que acabo yo de incorporar como demandado, que es el 3947, por el que se resolvió el recurso de apelación.
obra una petición de reliquidación de la pensión gracia presentada el 25 de octubre de 2011 a folios 211 a 217 y obra la resolución UGM 034-215 del 21 de febrero de 2012 que negó la mencionada solicitud, considerando que la pensión liquidada mediante el acto que hoy se demanda, es decir, la resolución 11.522 del 20 de junio de 2003, era más beneficiosa para la demandante. Ese acto obra a folios 252 a 253. 252 y 253 del expediente anexo. De lo que yo he expuesto hasta este momento como hechos relevantes, documentados en el proceso y como circunstancias que aparecen también en documentos que se aportaron con los antecedentes administrativos, quiero dar uso de la palabra a las partes demandante, demandada y el Ministerio Público para que me expresen si tales hechos y tales documentos en efecto son los que el despacho ha encontrado. Siga, la parte demandante tiene uso de la palabra. Totalmente de acuerdo con su señoría, lo que acabo de manifestar. Gracias. La parte demandada. Sí, su señoría, conforme. La señora agente del Ministerio Público. Conforme con la decisión. Bueno, gracias. Entonces, expuestas así las cosas, encuentra el despacho que la tesis del demandante podría contraerse a lo siguiente: que los actos demandados deben anularse porque se reliquidó la pensión gracia reconocida a la demandante con el valor de lo devengado en el último año de servicios al momento del retiro del servicio. Esa es la tesis del demandante. A esa tesis del demandante, el demandado, si uno hace la lectura de la contestación de la demanda, señaló de manera general lo siguiente: la demandada tiene derecho a que la pensión gracia le sea reliquidada teniendo en cuenta la totalidad de lo devengado durante el tiempo que ordena la ley. El acto de reconocimiento solo tuvo en cuenta la asignación básica y excluyó los demás valores devengados. Cuando el despacho examina las dos tesis, encuentra que la respuesta que da el demandado a la tesis del demandante no resulta consecuente, porque lo que se está discutiendo aquí no son los factores de liquidación de la pensión, sino que lo que se discute es cuáles son los factores, los del año del retiro o los del año de la consolidación del derecho, que es la pretensión del demandante. De manera que lo que considera el despacho es que podrían plantearse, vista la pretensión del demandante, podrían plantearse los siguientes asuntos a resolver dentro de este proceso. En primer lugar, ¿qué salario y factores deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión gracia? Posibilidad A, el percibido durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional. Y la posibilidad B, el percibido durante el año inmediatamente anterior a la fecha del retiro definitivo del servicio. Digamos que ese sería, a juicio del despacho, el problema central. Y luego entonces, ¿con base en qué acto debe pagarse la pensión gracia a la demandante? Con la resolución número 6242 del 8 de marzo de 1993, por la cual se reconoció la pensión gracia a la demandante, o debe pagarse con la resolución 11522 del 20 de junio de 2003, que reliquidó la pensión gracia a la demandante y que es el acto demandado. A juicio de este despacho, si se logra determinar una respuesta concreta a esas preguntas, pues que, digamos, se encontrará cuál es la decisión que debe tomarse en este proceso y de esa manera queda fijado el litigio en este proceso. Las partes quedan notificadas en estrado de lo acabado de señalar. Sin intervención de las partes, entramos entonces a la posibilidad de conciliación, que es el siguiente momento de la audiencia. Yo voy a preguntarle a la parte demandante si,
a la parte demandada, se le cambian a uno un poco las cosas. A las partes, si tienen ánimo conciliatorio. A las partes, la parte demandante. No, señora magistrada, Gracias. sigue como viene la demanda. Gracias. Gracias, señora magistrada. En representación de la demandada, pues sí estaríamos con el ánimo conciliatorio, siempre y cuando establezcamos los parámetros sobre los cuales se pudiera conciliar y que no afecte los intereses de mi representada ni los intereses de la entidad demandante. Habida cuenta de las decisiones judiciales que ya existen y que deben ser cumplidas por la entidad demandante en su momento. Entonces, pues si bien es cierto no se adjuntaron con la contestación de la demanda, pues de pronto un poco de negligencia de la señora de la docente demandada, pero eso es muy difícil que a veces alleguen los documentos en su oportunidad, pero son decisiones que están en firme y cualquiera que sea la decisión que su despacho tome de fondo necesariamente conlleva a que la entidad demandante reliquide la pensión conforme los términos de la sentencia, porque es una decisión que está en firme y que acogió las pretensiones para su momento de la demandada en este proceso. Entonces, pues yo creo que el derecho da para zanjar una serie de inconvenientes, incongruencias, pero podría fácilmente salir bien librada no solamente la entidad demandante, sino también la demandada, bajo los presupuestos que yo en algún momento expuse, cuáles fueron, bueno, declarar la nulidad de esa resolución demandada, reliquidar la pensión conforme al ordenamiento jurídico, porque el derecho a la pensión gracia la tiene, acatar lo que dice la sentencia, reajustársela conforme los términos de la sentencia ya ejecutoriada y pues empezarle a pagar el valor que realmente le corresponde en derecho, sin que afecten derechos de ninguna de las partes. Aquí no tratamos pues de aprovecharnos de la situación porque la demandada es un particular, es una docente de buena fe, ella no profirió el acto, sus documentos fueron allegados conforme los exigió la ley, no hubo ninguna irregularidad, de pronto la entidad demandante también de buena fe se la liquidó, o sea, no estamos conociendo que hubo un error, pero pues que lo podamos ajustar y sería el momento oportuno. Este sería el espacio para dar solución definitiva a este conflicto. Muchas gracias, señor juez. La señora agente del Ministerio Público interviene. Muchas gracias, su señoría. Primero, solicitarle a la apoderada de la parte demandante que por tratarse de una entidad del orden público, la Caja Nacional de Previsión debe tener un comité de conciliaciones y que en los términos en esta parte del proceso para la conciliación, es obligación de la entidad, en este caso demandante, a través del apoderado y su comité de conciliaciones, allegar la fórmula que pretendía, ya que manifiesta tener ánimo conciliatorio, debió allegar el documento que le acredite esa facultad para manifestar el ánimo conciliatorio y en qué términos los manifestaría. Sería recordarle eso, su señoría, a la honorable apoderada de la entidad demandante, la Caja Nacional de Previsión Social. Así las cosas, como quiera que esto no está demostrado y que esta etapa debe concluir, le solicitaría a su despacho que por falta de ánimo conciliatorio se declare el fracaso de esta etapa y se continúe con el proceso. Muchas gracias. Gracias. A ver, en primer lugar, digamos que un poco la confusión mía al inicio se debe a que generalmente quienes están demandadas son las entidades. Y entonces uno lo primero que hace es reclamar la existencia del acta del comité de conciliación, el acta del comité de conciliación. Pero en cualquier caso, como lo señala la señora agente del Ministerio Público, cualquier tipo de conciliación, aún siendo demandante la entidad estatal, tendría que tener el respaldo
del Comité de Conciliación. De igual manera, si yo examino el poder que le fue conferido a la representante de la UGGP conforme a su texto, no encuentro posibilidad de conciliar y tendría que ser expresa. De manera que aún considerando que es loable el planteamiento de la parte demandada, lo cierto es que en estas condiciones, es decir, sin el acta de conciliación, sin la autorización del Comité de Conciliación y sin facultad para conciliar, resultaría imposible, digamos, darle trámite a una situación como la que se ha expuesto por la parte demandada. Adicionalmente, cabe advertir que el ánimo conciliatorio estará siempre como una posibilidad dentro del curso del proceso, incluso dentro de la segunda instancia, y que ya será, digamos, el hecho de que hoy y en este momento de la audiencia se declare fallida la posibilidad de conciliación dentro de la misma, no implica que ello no pueda proponerse con posterioridad. En esa medida, entonces, declaramos que no es posible la conciliación en este momento, en esta audiencia, y que las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión para proseguir con la audiencia. Sin intervención de las partes, se pronunciará, encuentra el despacho que no existe ninguna medida cautelar que esté pendiente de decisión por parte del despacho. La solicitada fue definida ya en auto del 21 de agosto de 2013, negándose tal como obra folios 25 a 29 del cuaderno 2 y ninguna otra ha sido propuesta. Las partes quedan notificadas en estrado de lo señalado anteriormente. Y pasamos entonces al decreto de pruebas, que es el siguiente momento de la audiencia, conforme al numeral 10º del artículo 180. Se atenderán las pruebas que sean pertinentes, conducentes y útiles, y por supuesto ellas dentro del contexto de la fijación del litigio tal como se ha señalado. En primer lugar, se decretarán las documentales que aportó la parte demandante, que fueron acompañadas con la demanda y que se observan al cuaderno anexo 1 del expediente. Por supuesto, con el valor probatorio que pueda corresponderles. En segundo lugar, se oficiará, tal como lo solicitó la parte demandante, al consorcio FOPEP y al departamento de nómina PAP Buen Futuro Fideoprovisora S.A. para que alleguen certificación de los pagos efectuados a la señora Cándida Franco de Gamboa, identificada con la cédula 23.620.072 de Tunja, por concepto de mesadas pensionales y retroactivos reconocidas con fundamento en la resolución 11.522 del 20 de junio de 2003 y que fue efectiva a partir del 1 de julio de 2002. Para tales efectos, se entregará a la parte demandante copia de los oficios números CASB, CECO 058 y 059 de 24 de enero de 2014 para que se sirva tramitarlos y aportar esa prueba a este proceso a más tardar en el momento en la fecha en que se lleve a cabo la audiencia de pruebas. Por supuesto, si tal documento se tiene antes, podrá presentarlo al despacho sin inconveniente, más allá de que su examen se haga en la audiencia de pruebas. La parte demandada no solicitó pruebas, tal como se observa a folio 94, así queda entonces el decreto de pruebas y las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes, me referiré a una prueba que será negada y que fue solicitada por la parte demandante, en la que señala que se tengan como tal las liquidaciones efectuadas por Cajanal y que obran a folios 262 a 265 del cuaderno anexo.
En relación con ella, la prueba será negada por inconducente en tanto es la misma entidad, tal como acabo de señalar, la que señala que la entidad que debe certificar lo pagado es el FOPEP y Paz Buen Futuro Fideoprevisora S.A. Por consecuencia, la liquidación que ha aportado con ánimo probatorio no es el documento que permite probar lo que la parte demandante está planteando, está pidiendo. Es decir, que ha pagado en exceso unos valores y esos valores son los que quiere probar. Además, ya en este momento procesal, a esta altura procesal, si se atiende que la prueba fue decretada tal como se solicitó, pues resultaría en cualquier caso innecesario atender la solicitud probatoria de la parte demandante. Se negará entonces y las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. En estas condiciones, existiendo entonces esa prueba pendiente por allegar, se fijará la fecha de la audiencia de pruebas para el día 13 de febrero de 2014 a las 10 de la mañana con el fin de incorporar la documental decretada, instando a las partes la comparecencia obligatoria y recordando a la parte demandante que la carga probatoria le ha sido impuesta en esta audiencia y que por consecuencia deberá cumplirla oportunamente a efecto de evitar ser objeto de sanciones por el despacho. Dejando claro también que la prueba debe ser no solo solicitada a través del oficio, no solamente tramitado el oficio, sino que la parte demandante debe estar atenta a que el documento con la prueba sea aportado a la diligencia en la fecha que antes he mencionado. Sin intervención de las partes, las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes, solamente resta preguntarles si es de su interés dejar constancia alguna de lo que ha sucedido en esta diligencia, igualmente el Ministerio Público. Sí, señora magistrada, pues frente al acta de conciliación, pues soy conocedora que se debe pues, presentar al momento de la diligencia, pero hubo inconvenientes con el correo y no fue posible llegar ni por el correo electrónico ni en el que enviaron, pues llegó fue con destino a Yopal, la que me enviaban acá a Tunja, fue pues un error de correo. Resulta pues irrelevante la justificación, pero pues quería ponerle en conocimiento que no fue pues falta de responsabilidad, sino fueron ya cosas que salieron de las manos de tanto de la entidad como de mi parte. Listo. La parte demandada. Gracias, su señoría. Yo, con todo el respeto, le solicitaría que decretara una prueba de oficio con el objeto de incorporar las sentencias a que he hecho mención, teniendo en cuenta que, y considero que sería de vital importancia para la decisión de fondo que haya de tomarse y para evitar pues nuevos procesos, nuevos demandas o que le quede el derecho inconcluso a mi representada. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público, ¿me permite el documento? Sí, señora. Su señoría, ¿estaría de acuerdo con la petición de la demandada para que su señoría, si a bien lo tiene, se decreten las pruebas de oficio solicitadas? Muchas gracias. Gracias. Prevé la ley 1437 lo siguiente: en el 213, en cualquiera de las instancias, el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, se deberán decretar y practicar conjuntamente con las de las partes. En el momento en que se hizo el decreto de pruebas, quizá hubiera sido más adecuada la intervención de la parte demandada. Sin embargo, considero que hace mérito, digamos, a la verdad procesal aceptar esos documentos, decretarlos como prueba de oficio y tenerlos entonces en el expediente a disposición de la parte demandante para que
se manifieste sobre ellos si a bien tiene, y en cualquier caso incorporarlos como tal en la audiencia, en la fecha prevista para la audiencia de pruebas. No siendo otro entonces el objeto de esta diligencia, las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes se da por terminada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrada.